Soy Tori Brennan y tengo 29 años. El último día de Acción de Gracias. Mi padre se puso de pie frente a 30 familiares y me castigó como si fuera una niña desobediente porque me atreví a preguntar qué me había dejado mi abuela en su testamento. Toda la sala se rió. Mi cara ardió tanto que podía sentir mi pulso en los dientes. Pero lo miré directamente a los ojos y dije una sola palabra. Está bien. A la mañana siguiente, golpeó la puerta de mi cuarto con una sonrisa burlona. Finalmente aprendiste tu lugar, dijo. Luego vio el cuarto vacío. Sin ropa, sin maleta, sin mí. Antes de que pudiera marcar mi número, sonó el timbre, y el abogado de la familia estaba parado en el porche, temblando, sosteniendo un maletín lleno de documentos que mi padre nunca supo que existían. Señor Brennan, dijo, ¿qué ha hecho usted? Antes de que les cuente qué había en ese maletín, tomen un momento para darle like y suscribirse, pero solo si esta historia genuinamente les habla. Y dejen un comentario haciéndome saber desde dónde están escuchando y qué hora es ahora mismo. Ahora, déjenme llevarlos de regreso al septiembre pasado, la mañana en que murió mi abuela y cayó el primer dominó. Mi abuela, Eleanor Brennan, falleció un martes por la mañana en el Providence Portland Medical Center. Tenía 87 años. Recibí la llamada de mi madre a las 6:14 de la mañana. Recuerdo la hora exacta porque ya estaba despierta sentada en mi mesa de dibujo en mi estudio de 480 pies cuadrados, esbozando un jardín de lluvia para un cliente en Lake Oswego. La voz de mamá era delgada como papel de seda sostenido ante la luz. Es la abuela Tori. Se fue. Conduje los 20 minutos al hospital en silencio. Sin radio, sin podcast, solo el sonido de la lluvia de Portland en el parabrisas y mi propia respiración. Cuando llegué, mi padre ya estaba en el pasillo. Richard Brennan, 63 años, juez estatal retirado, 6'1", usando una chaqueta de cera de barbero. Incluso al amanecer, no estaba llorando. Estaba en su teléfono hablando con alguien sobre papeleo estatal. Escuché las palabras cronograma de presentación y calendario de sucesión antes de que me notara y terminara la llamada sin decir adiós. Mi hermano Garrett estaba a su lado. 33 años, traje oscuro, incluso en un hospital, brazo enlazado alrededor del hombro de papá como un compañero de fórmula en una parada de campaña. Se veían como una unidad, una pared. Yo estaba parada al extremo lejano del corredor, sola, aferrando un vaso de cartón de café de máquina expendedora que nunca bebí. La última vez que había visto a la abuela Eleanor, estaba en su silla de ruedas en el jardín de su casa colonial en la calle Hawthorne, apretando mi mano con una fuerza sorprendente. Tori, había dicho, su voz baja para que nadie más pudiera escuchar. He tomado las medidas necesarias. Confía en mí, ¿está bien? Asentí, sin entender. Todavía no. En el funeral 3 días después, la iglesia era de granito antiguo de Portland, nave alta, lirios blancos por todas partes, un ataúd de caoba pulido hasta brillar como espejo. Mi padre dio la elegía. Habló durante 11 minutos sobre el legado Brennan, sobre la tradición, sobre cómo mi hijo llevará a esta familia hacia adelante. Mencionó a Garrett por nombre 4 veces. Mencionó a mi madre una vez. No me mencionó a mí en absoluto. Después, en la fila de recepción, el esposo de mi tía Margaret me preguntó a qué me dedicaba últimamente. Antes de que pudiera responder, mi padre se inclinó desde atrás. Planta árboles para gente rica, dijo, y algunas personas se rieron cortésmente. Sentí el ardor comenzar en mi esternón y trepar. Estaba dándome la vuelta para irme cuando un hombre que no reconocí se adelantó. Mayor, cabello plateado, lentes con montura de alambre con marcos delgados de oro. Tomó mi mano con delicadeza y la estrechó. Tu abuela estaba muy orgullosa de ti,
dijo en voz baja. Estaré en contacto. Y luego desapareció, esfumándose entre la multitud de abrigos negros antes de que pudiera preguntarle su nombre. No lo sabía entonces, pero ese hombre era Harold Caldwell, y él tenía la llave de todo. Esa tarde, 15 de nosotros nos reunimos en la casa familiar para cenar, la casa Brennan, una colonial blanca en la calle Hawthorne con una reja de hierro fundido y robles centenarios en el jardín. Mi abuela construyó esa casa con dinero de su propia familia mucho antes de casarse con mi abuelo. Siempre la amé. La moldura de corona, los alféizares profundos, el jardín en la parte trasera donde la abuela cultivaba chícharos del color de las zapatillas de ballet. Adentro, la larga mesa de roble estaba puesta con la cubiertería de plata esterlina de la familia, un juego que había llevado el nombre Brennan por 3 generaciones, velas en portavelas de plata. Una botella de Willamette Valley Pinot Noir respirando en el aparador. Todo dispuesto para parecer viejo dinero y linaje perfecto. Mi padre se sentó naturalmente a la cabecera. Levantó su copa. Mamá me lo dejó todo para administrar, anunció, escaneando la mesa. Me aseguraré de que los activos familiares se distribuyan a las personas correctas según su capacidad. Sus ojos aterrizaron en mí. Eso significa que no tienes que preocuparte por nada de esto, Tori. Las cosas complejas no son realmente tu área. Garrett sintió como el secretario de un juez. Su esposa, Meredith, ajustó su collar de perlas Mikimoto y no dijo nada. Puse mi tenedor sobre la mesa. Papá, la abuela me dijo. Mi madre estaba confundida al final, me interrumpió. Lo que sea que te prometió, olvídalo. Mi madre, Linda, miraba fijamente su plato. No levantó la vista. Nunca levantaba la vista. Después de la cena, me excusé y subí al cuarto donde había crecido. El póster de Frank Lloyd Wright que había pegado a la pared a los 16 todavía estaba ahí, con los bordes enrollándose. Me senté en la cama y abrí el cajón de la mesita de noche por costumbre. Adentro había un sobre que no había estado ahí antes. Papel de carta color crema con una ligera marca de agua. Mi nombre al frente en tinta azul en una caligrafía que reconocería en cualquier parte. Temblorosa pero deliberada. La caligrafía de la abuela. Mis manos temblaban cuando lo tomé. Abrí el sobre lentamente, sentada con las piernas cruzadas en la cama individual en la que había dormido desde los 5 hasta los 18 años. El ventilador de techo encima de mí tambaleó de la misma manera en que siempre lo había hecho. El cuarto olía a papel tapiz viejo y ropero de cedro. Adentro había 2 cosas. La primera era una carta, 2 páginas, por ambos lados, en la caligrafía de la abuela Eleanor. El bolígrafo había presionado con suficiente fuerza como para dejar surcos en el papel, como si hubiera querido que las palabras fueran permanentes, físicas. Algo que nadie pudiera borrar con una tecla. La segunda era una fotocopia, parcial, quizás 6 páginas de lo que parecía un documento más largo. El encabezado decía, Acuerdo de fideicomiso irrevocable. Eleanor M. Brennan, fideicomitente. A la mitad de la primera página fotocopiada, resaltada en amarillo, había una sola línea. Beneficiaria, Victoria Troy Brennan. Leí la carta con lágrimas resbalando por mi rostro. Tori, si estás leyendo esto, entonces me he ido, y tu padre ya está haciendo lo que sabía que haría. Lo siento, no pude detenerlo mientras estaba viva. Lo intenté a mi manera. Pero los hombres como tu padre no escuchan a las mujeres. Solo escuchan documentos. El fideicomiso original está con mi abogado, Harold Caldwell. Su oficina está en la avenida Northwest 23rd en Portland. La copia que te he dejado es parcial. No es suficiente para probar nada por sí sola, pero sí suficiente para que sepas que te estoy diciendo la verdad.
No le muestres esto a nadie. Ni a tu padre, ni a Garrett, ni siquiera a tu madre. Amo a Linda, pero le contará a Richard. Espera el momento correcto, y Harold sabrá qué hacer. Siempre eres mi arquitecta, Tori. La que construye. No dejes que te destruyan. Con todo mi amor, abuela. Doblé la carta de vuelta en el sobre y la presioné contra mi pecho. La fotocopia estaba incompleta. No podía usarla como evidencia. No tenía un abogado. No sabía quién era Harold Caldwell más allá de un nombre en una calle. Y mi abuela había estado bajo tierra durante 48 horas. Pero por primera vez en años, sentí algo además de pequeñez. Sentí que alguien creía en mí, siempre había creído en mí, y lo había puesto por escrito. Manejé de regreso a Portland a la mañana siguiente sin decir adiós. Nadie lo notó, o si lo hicieron, nadie llamó. Mi estudio estaba exactamente como lo había dejado. Plantas abarrotando cada alféizar, mesa de dibujo cubierta de papel de calco, una taza de té frío de 2 días atrás, todavía junto al fregadero. Amaba este lugar, aunque era tan pequeño que podía tocar las paredes opuestas si me estiraba. Era mío, el único espacio en el mundo donde nadie me decía que no era suficiente. Me senté en mi laptop y busqué en Google Harold Caldwell abogado Portland. Los resultados aparecieron inmediatamente. Una pequeña oficina en la avenida Northwest 23rd, práctica individual, especializada en planificación patrimonial y fideicomisos. Una foto de perfil mostraba a un hombre de cabello plateado con lentes con montura de alambre. El hombre del funeral. Me quedé con el cursor sobre el número de teléfono. No llamé. Todavía no. Porque había una parte de mí, la parte que mi padre había entrenado desde la infancia, que susurraba, ¿y si la abuela realmente estaba confundida? ¿Y si esto no es nada? ¿Y si llamas y descubres que la única persona que creía en ti era solo una anciana enferma que no sabía lo que estaba firmando? No estaba lista para arriesgarme a eso. Todavía no. En cambio, me volqué en el trabajo. Una firma de arquitectura paisajista en el distrito Pearl tenía una fecha límite en 2 semanas. Un jardín en la azotea para un nuevo desarrollo de condominios. Necesitaba el pago. Todavía cargaba 38,000 pesos en préstamos estudiantiles, 420 pesos al mes, del año de escuela de derecho al que había asistido antes de abandonarla para perseguir el diseño. El año en que mi padre dijo que había traicionado a la familia. Estaba revisando el correo electrónico para confirmar las especificaciones del proyecto cuando lo vi. Enterrado entre un boletín y una notificación de envío, un correo electrónico de Garrett. No dirigido a mí. Reenviado a mí por accidente. Línea de asunto, reborrador de petición de modificación del fideicomiso. Mi estómago se hundió. Lo abrí, escaneé las primeras líneas. Luego mi teléfono vibró con el recordatorio de la fecha límite del proyecto y tuve que cerrar la laptop y llegar a la oficina. Pero había visto suficiente. Suficiente para saber que lo que sea que mi padre estuviera planeando, ya había comenzado. Pasaron 3 semanas. Me arrojé al trabajo. El proyecto del jardín en la azotea consumió días de 16 horas, y lo dejé porque el enfoque era más fácil que el miedo. Pero el correo electrónico estaba en mi bandeja de entrada como una astilla bajo la piel. No lo había vuelto a abrir. No estaba segura de querer hacerlo. Luego llamó mi madre. Tori, tu padre quiere que toda la familia esté junta para el Día de Acción de Gracias. Su voz tenía esa delgadez particular que adquiría cuando estaba transmitiendo las órdenes de Richard Brannan y pretendiendo que eran invitaciones. Dice que quiere arreglar las cosas. Casi me reí. Mi padre nunca había arreglado nada en su vida. Rompía las cosas y luego te decía que era tu culpa por ser frágil.
Lo pensaré, mamá. Por favor, cariño. Está intentando. Dije que la haría saber y colgué. Luego me senté a mi mesa de cocina, una pieza de segunda mano de IKEA que yo misma había lijado y teñido de nuevo, y finalmente abrí el correo electrónico reenviado accidentalmente de Garrett. Era una cadena. 7 mensajes entre mi hermano y mi padre abarcando 2 semanas. La línea de asunto borrador de petición de modificación del fideicomiso era exactamente lo que sonaba. Garrett había redactado una petición legal al tribunal solicitando un cambio de beneficiaria en el fideicomiso de la abuela Eleanor. Los motivos citados eran incompetencia financiera de la beneficiaria nombrada, yo. La petición argumentaba que yo tenía un patrón de decisiones profesionales inestables, sin activos significativos, y deuda educativa pendiente incompatible con la responsabilidad fiduciaria. Mi hermano había escrito eso sobre mí en lenguaje legal para una presentación judicial. Pero la línea que me nubló la visión no era la jerga legal. Era el mensaje casual que Garrett le había escrito a mi padre al fondo de la cadena. Ella no va a pelear esto. Nunca pelea nada. Esa es la belleza del asunto, papá. Me quedé sentada por mucho tiempo. Luego capturé pantalla de cada mensaje en la cadena, los subí a mi nube y los respaldé en una memoria USB que guardé en el cajón de mis calcetines. Llamé a mi madre de nuevo. Dile a papá que estaré ahí para el Día de Acción de Gracias. Iba a casa, pero no para arreglar nada. A la mañana siguiente, llamé a la oficina de Harold Caldwell. Contestó una recepcionista, una mujer mayor con una voz cálida y eficiente. Di mi nombre. Hubo una pausa. Luego dijo, señorita Brennan, el señor Caldwell ha estado esperando su llamada. ¿Puede venir hoy? 2 horas después, estaba sentada frente a él en una pequeña oficina en la avenida Northwest 23 D. Estantes de libros cubrían cada pared, volúmenes legales encuadernados en cuero, mañoseados y marcados con pestañas. Una alfombra oriental que había visto mejores décadas cubría el suelo. En su escritorio, una taza de café se había enfriado. Harold Caldwell era el hombre del funeral. El mismo cabello plateado, los mismos lentes con montura de alambre con marcos de oro, la misma calma medida. Parecía un hombre que había pasado su carrera eligiendo sus palabras con precisión quirúrgica. Su abuela me contrató hace 20 años, dijo. Redacté su testamento original, su fideicomiso en vida, y hace 8 años, después de una conversación que la perturbó profundamente. Me pidió crear un fideicomiso irrevocable con usted como única beneficiaria. Abrió un portafolio de cuero y deslizó un documento por el escritorio. El original, papel grueso color crema. El sello rojo de un notario del estado de Oregón. Firmas al fondo. 620,000 pesos en un fideicomiso educativo administrado por US Bank. Dijo que irrevocable significa que su padre como fiduciario no puede alterar la beneficiaria. Cualquier petición para hacerlo requiere ya sea su consentimiento por escrito o un fallo judicial basado en evidencia de incapacidad mental del fideicomitente al momento de firmar. Hizo una pausa. Su abuela anticipó esto. Hizo que su médico, el Dr. Margolis, realizara una evaluación cognitiva la misma semana en que firmó. Los resultados están en el expediente. Estaba completamente competente. Exhalé. Era el primer aliento completo que había tomado en semanas. Hay más. Caldwell dijo, su padre presentó una petición hace 3 semanas solicitando un cambio de beneficiaria. Puso a Garrett. Le dijo al tribunal que no había podido localizarla para obtener su consentimiento. La mandíbula del viejo abogado se tensó. Usted y yo sabemos que eso no es verdad. Le mostré la cadena de correos electrónicos. Los leyó sin expresión, luego levantó la vista.
Esto es evidencia de una violación deliberada del deber fiduciario. Si quiere luchar contra esto, tiene todo lo que necesita. Quiero luchar contra esto. Asintió. Luego dijo casi como pensamiento secundario. Hay una cosa más, Tori. Su abuela también le dejó la cabaña en Cannon Beach. Está incluida en el fideicomiso. No creo que su padre lo sepa. Nunca leyó el documento completo. Me quedé mirándolo fijamente. La casa de Cannon Beach, la pequeña cabaña de cedro donde la abuela me llevaba cada verano, donde nos sentábamos en el porche y veíamos #rock volverse dorado al atardecer. Una vez me había dicho que era su lugar favorito en el mundo. Me la dejó a mí. Harold Caldwell me miró por encima de sus lentes. Su abuela sabía exactamente lo que pasaría después de que se fuera, y pasó los últimos 8 años asegurándose de que estuviera protegida. Cerró el portafolio. La pregunta es, ¿cuándo quiere usar esto? El Día de Acción de Gracias, dije. Ha invitado a toda la familia, 30 personas. Caldwell me estudió por un largo momento. Luego dio un único y lento asentimiento. El miércoles antes del Día de Acción de Gracias, empaqué una bolsa pequeña, un cambio de ropa, mi abrigo de lana color camello, la cosa más bonita que poseía. Comprado de segunda mano en una tienda de consignación en la calle Alberta, un cepillo de dientes, y una carpeta manila gruesa con copias notariadas. Los originales se quedaron con Caldwell. Habíamos acordado eso. Él guardaría el juego maestro en la caja fuerte de su oficina, y yo llevaría copias, notariadas, selladas, admisibles como evidencia secundaria si fuera necesario. Los originales eran para el tribunal. Las copias eran para la familia. Conduje hacia el sur por las colinas otoñales de Oregón. Las hojas se habían vuelto totalmente ámbar y óxido a lo largo de la autopista, y el cielo era ese gris particular del noroeste que no podía decidir entre lluvia y resignación. La casa Brennan apareció entre los árboles como siempre lo hacía. Fachada colonial blanca, reja de hierro fundido, el roble ancestral haciendo guardia. Desde afuera, parecía una postal. Así es como se ve una buena familia. Ese era el punto entero. Mi madre me recibió en la puerta. Me abrazó un momento demasiado largo, de la manera en que lo hacía cuando quería decir algo pero no lo haría. Tu padre está en el estudio, murmuró. Está de mal humor. Subí mi bolsa al piso de arriba, mi viejo cuarto, el póster de Frank Lloyd Wright, la cama individual, el cajón de la mesita de noche ahora vacío. Me había llevado él sobre la última vez. Desde abajo, escuché la voz de Garrett, luego la risa brillante y performativa de Meredith, el tintineo de una copa de vino. Me arrodillé y deslicé la carpeta manila debajo del colchón. Luego fui a la ventana. El jardín trasero, los bancales de chícharos de la abuela, estaba descuidado y gris. Nadie lo había atendido desde que ella se puso demasiado enferma para arrodillarse. La vista me apretó la garganta. Presioné mi palma plana contra el vidrio frío y susurré a nadie, aquí estoy, abuela. Abajo, el Cabernet Sauvignon estaba abierto. La chimenea de granito crepitaba, y mi padre no se había puesto de pie cuando entré. Me miró desde su silla de cuero y dijo, oh, viniste. Garrett estaba en el sofá junto a Meredith, haciendo girar el vino. Miró mi abrigo, de segunda mano, ligeramente deshilachado en los codos, y dijo, «Todavía no has mejorado el auto, Thor». Sonreí, me senté, no dije nada. Mañana, 30 familiares llenarían esta casa. Mi padre había organizado la mayor reunión del Día de Acción de Gracias en la historia de la familia Brennan, mucho más grande de lo usual. Todavía no sabía por qué, pero una parte de mí sospechaba que Richard Brennan nunca hacía nada sin una audiencia. La mañana del Día de Acción de Gracias,
La casa se llenó como un teatro antes de un espectáculo. Los autos alineaban la calle a las 10 de la mañana. La tía Margaret y el tío Don desde Bend, los primos Poulson de Eugene, la tía abuela Judith, que voló desde Scottsdale. Para el mediodía, había 32 personas en la casa Brennan, y el ruido era una cosa viva. Risas, tintineo de copas, niños corriendo por los pasillos, el temporizador del horno pitando cada 20 minutos. Ayudé en la cocina porque nadie me pidió que hiciera otra cosa. Linda y Meredith estaban sentadas en el desayunador tomando té mientras yo picaba apio para el relleno. Eso se sentía bastante apropiado. La división familiar del trabajo no había cambiado desde que tenía 12 años. A las 4, nos sentamos a comer. La larga mesa de roble en el comedor tenía asientos para 18. El desbordamiento fue a una mesa plegable en la sala contigua. Me pusieron en la mesa plegable entre mi segundo primo de 9 años, Oliver, y una silla vacía. Mi padre estaba de pie a la cabecera de la mesa principal, araña de cristal encima de él, mantel de lino blanco como una bandera de rendición. La plata esterlina de la familia brillando bajo la luz de las velas. Levantó su copa de Pinot Noir. Este día de acción de gracias es especial, dijo, su voz de sala de tribunal, la que llenaba salones y cerraba argumentos. Perdimos a mamá este año, pero la familia Brennan perdura, y de quien más orgulloso estoy es de mi hijo, Garrett, quien acaba de ganar el caso más grande de su carrera. Se volvió hacia Garrett. Por ti, hijo. Aplausos. Garrett lo aceptó con modestia practicada. Un leve asentimiento. Una mano en el hombro de Meredith. Desde la mesa plegable. Mi tía Margaret gritó. ¿Y Tori? ¿Alguna buena noticia, cariño? Abrí la boca. Tori todavía está encontrando su camino, dijo mi padre, sin mirarme. Es creativa. Eso se lo daremos. Una ondulación de risas corteses. Pero toda familia necesita a alguien que nos recuerde al resto no tomar un camino equivocado. ¿Verdad, Tori? Las risas rodaron por ambas mesas como una ola, y yo me quedé sentada absorbiéndolas como lo había hecho desde niña, columna vertebral erguida, cara neutral, manos en el regazo. Oliver, el niño de 9 años a mi lado, levantó la vista y susurró, ¿estás bien? Asentí y le entregué un panecillo. Después de que se retiraron los platos y el pastel de calabaza estaba a medio comer y el vino de Oporto corría, mi padre se puso de pie de nuevo. La sala se calmó. Tenía la postura de un hombre a punto de dictar un veredicto. Una cosa más, dijo. Mañana por la mañana, haré un anuncio familiar importante respecto al patrimonio de mamá. Espero que todos estén presentes. Sonrió. La sonrisa de un hombre que ya ha decidido el resultado. Es lo que mamá habría querido. Miré a Garrett. Estudiaba su copa de vino con una pequeña sonrisa privada. Miré a mi madre. Miraba el mantel fijamente. Miré a mi padre. Me estaba mirando directamente a mí. Y por un segundo, su sonrisa se agudizó en algo que no era una sonrisa en absoluto. Mañana iba a leer su versión del testamento frente a todos. Me excusé para lavar los platos. La cocina estaba en silencio excepto por el sonido del agua corriendo y mi propia respiración. Me quedé parada en el fregadero, tallando un molde para asar, espuma hasta los codos, todavía con el mismo suéter con el que había llegado en auto. En la habitación de al lado, 32 personas reían y bebían Oporto, y ni una sola de ellas se había ofrecido a recoger un solo plato. Escuché pasos detrás de mí. Garrett se recostó contra el marco de la puerta, brazos cruzados, copa de vino colgando de 2 dedos. ¿Sabes qué, Thor?, dijo casualmente, en realidad deberías agradecerle a papá por dejarte siquiera sentarte a la mesa, aunque fuera en la de los niños.
Se rió de su propio chiste. No me di la vuelta. Seguí tallando. Pero algo en mí, algún cable que había estado tenso durante 29 años, finalmente vibró. Garrett, dije, mi voz tranquila y firme. ¿Sabes qué me dejó la abuela? El silencio detrás de mí cambió de textura. Escuché su copa tintinear contra el mostrador. Cuando miré por encima de mi hombro, su cara se había quedado muy inmóvil. Salió de la cocina sin decir una palabra. 10 minutos después, la voz de mi padre retumbó desde la sala. Tori, ven aquí ahora. Me sequé las manos en un trapo de cocina y entré. 32 caras me miraron. La araña de cristal lanzaba pequeños arcoíris por el techo. Mi padre estaba de pie en el centro de la sala, vino de Oporto en una mano, la otra apuntando hacia mí como si fuera una acosada. ¿Qué le dijiste a tu hermano? Su voz era el barítono judicial, el diseñado para hacer a las personas más pequeñas. ¿Lo amenazaste con el testamento? ¿Crees que puedes manipular a esta familia? Abrí la boca para responder. No me lo permitió. Estás castigada, dijo. Estás castigada hasta que te disculpes con tu hermano. Ve a tu cuarto. La sala estalló. No en protesta, en risas. 32 personas, la mayoría adultos, riendo porque Rachel Brannan acababa de castigar a su hija de 29 años como si fuera una niña desobediente. La tía Margaret se cubrió la boca, pero sus hombros temblaban. El tío Don resopló dentro de su oporto. Incluso Meredith dejó escapar un delicado y performativo jadeo que en realidad era una risita. Mi cara ardió. El calor subió desde mi pecho hasta mi cuello y mis sienes en una sola ola. Busqué a mi madre con la vista. Linda estaba sentada en la silla del rincón, mirando sus manos, en silencio. Nadie dijo para. Nadie dijo basta, Richard. Nadie dijo absolutamente nada excepto risas. Miré a mi padre. Su reloj Cartier Tank captó la luz mientras señalaba con el dedo hacia la escalera. Ve, repitió. Ahora. Sostuve su mirada durante 3 segundos completos. Luego dije en una voz tan calmada que me sorprendió incluso a mí. Está bien. Me di la vuelta. Subí las escaleras. Cerré la puerta del cuarto detrás de mí. Y luego tomé mi teléfono y llamé a Harold Caldwell. Sonó 2 veces. Contestó. Dije, señor Caldwell, necesito que traiga los originales mañana por la mañana, a las 8 de la mañana. Hubo una pausa. Luego su voz firme y medida, estaré ahí. Colgué, puse mi alarma para las 4 de la mañana, y me senté en el borde de la cama individual en la oscuridad. Escuchando las risas que todavía flotaban por el entrepiso, pensando, ríanse, disfrútenlo. Porque esa es la última vez. Sé que ahora mismo algunos de ustedes están furiosos en mi nombre, y honestamente, no los culpo. Déjenme preguntarles algo. ¿Alguna vez han sido humillados por su propia familia frente a toda una sala llena de gente? ¿Alguna vez los han puesto en su lugar por alguien que se suponía debía protegerlos? Si quieren saber qué pasó a la mañana siguiente cuando mi padre abrió la puerta de mi cuarto y lo encontró vacío, quédense conmigo. Y si esta historia está tocando un nervio, toquen ese botón de like para que sepa que todavía están aquí. Me fui a las 4:15 de la madrugada. Sin drama, sin puertas que se cerraran de golpe. Empaqué mi bolsa en la oscuridad, deslicé la carpeta manila en mi bolso, y bajé las escaleras en calcetines para que el entarimado no crujiera. Lo único que dejé atrás fue la foto enmarcada de la abuela Eleanor en la mesita de noche. Boca abajo. Manejé a una cafetería abierta las 24 horas a 3 millas de la casa, pedí café que no bebí, y esperé la luz del día. A las 7:42 de la mañana.
Lo sé porque estaba mirando el reloj. Mi teléfono se iluminó. Un mensaje de texto de Garrett. ¿Dónde estás? Papá te está buscando. No respondí. Dentro de la casa Brennan, me enteré de los detalles después por mi primo Danny. La mañana se desenvolvió así. Mi padre bajó las escaleras a las 7:30, recién duchado, usando una camisa Oxford planchada, pareciendo un hombre a punto de presidir una reunión de junta directiva. Sirvió su café, escaneó la sala, y dijo, que alguien vaya a despertar a Tori. Tiene una disculpa que hacer. Nadie se movió. No porque estuvieran defendiéndome. Porque nadie quería lidiar con eso. Richard subió las escaleras él mismo. Tocó 2 veces, su toque judicial. Nítido y expectante. Tori, es de mañana. ¿Lista para disculparte con tu hermano? Silencio. Abrió la puerta. La cama estaba tendida. El closet estaba abierto y vacío. Los cajones estaban despejados. El cuarto no guardaba nada de mí excepto la fotografía de la abuela Eleanor boca abajo en la mesita de noche como una puntuación final. Danny me contó después que mi padre estuvo parado en ese umbral durante 10 segundos completos antes de que su expresión cambiara. Confusión primero, luego algo más oscuro. Bajó las escaleras lentamente. Tori se fue, anunció a los más de 20 familiares que todavía deambulaban tomando el desayuno. Su voz era plana, controlada. Se fue en mitad de la noche como una cobarde. Garrett levantó la vista de su laptop y sonrió. Bueno, dijo, eso lo resuelve. Mi padre asintió. Desde luego que sí. Ahora, planeaba hacer el anuncio del patrimonio a las 10, pero dado que la única persona que podría objetar ha huido. Sonó el timbre. Mi madre lo abrió. Y ahí en el porche delantero con un traje gris, un maletín de cuero café y una expresión como un frente tormentoso estaba Harold Caldwell. Soy Harold Caldwell, dijo. Abogado de Eleanor Brennan. Necesito hablar con toda la familia ahora mismo. El comedor se quedó en silencio por etapas. Primero la conversación más cercana a la puerta principal. Luego una ola de silencio que se extendió mesa por mesa hasta que incluso los niños dejaron de moverse inquietos. Harold Caldwell entró al cuarto de la manera en que un hombre entra a una sala de tribunal, sin prisa, deliberado, y completamente seguro de su autoridad. Puso su maletín de cuero sobre la mesa del comedor, justo encima del mantel sobrante del Día de Acción de Gracias, y lo desabrochó sin sentarse. Sus manos, me dijeron, tenían un temblor visible, no de nervios, de rabia. Mi padre se levantó de su silla a la cabecera de la mesa. Era más alto que Caldwell por 4 pulgadas, más corpulento por 30 libras. Usó cada centímetro de eso. Harold. El nombre salió como una advertencia. No fue invitado. Esta es mi casa. Caldwell lo miró. Esta es la casa que Eleanor Brennan construyó con el dinero de su familia, señor Brennan. Y estoy aquí porque tengo una obligación legal, un deber fiduciario hacia la beneficiaria de su fideicomiso. Tori no tiene derecho sobre. Tori es la única beneficiaria nombrada de un fideicomiso irrevocable ejecutado hace 8 años. Usted sabe esto. Lo ha sabido desde el día en que su madre lo firmó. La sala estaba tan quieta que habría podido escuchar el calentador encenderse 3 cuartos más allá. 30 pares de ojos se movían entre los 2 hombres como espectadores en un juicio, que en cierta manera era. La mandíbula de Richard se tensó. Mi madre estaba en deterioro cognitivo. Lo que sea que haya firmado fue firmado en presencia de 2 testigos independientes y acompañado por una evaluación médica que confirma plena competencia mental. Caldwell abrió el maletín y sacó una carpeta. Tengo la documentación aquí. ¿Desea que la lea en voz alta, señor Brennan?
frente a todos? La pregunta quedó suspendida en el aire. La tía Margaret, sentada cerca de la ventana, se inclinó hacia adelante. El tío Don dejó su taza de café. Incluso los niños se habían quedado en silencio. Richard Brennan miró la carpeta en las manos de Caldwell de la manera en que un hombre mira un arma cargada apuntando a su pecho. Luego irguió los hombros y dijo muy en voz baja, «Salga de mi casa». «Señor», dijo Caldwell. «¿Qué ha hecho usted?» Lo que pasó después es algo que he reproducido en mi mente 100 veces porque fue el momento en que la máscara finalmente se agrietó. No lentamente, no con gracia, sino en una repentina y fea división justo por el centro. Mi padre se acercó a Caldwell. Le dije, «Salga. Está cometiendo allanamiento. Llamaré a la policía». «Bienvenido», respondió Caldwell, sin moverse ni un centímetro. «Y cuando lleguen, les mostraré la petición que presentó usted ante el tribunal hace 3 semanas. La que afirmaba que era incapaz de localizar a la beneficiaria del fideicomiso de su madre». Hizo una pausa. «La beneficiaria cuyo número de teléfono tiene, cuya dirección tiene, que estaba durmiendo en esta casa anoche». El rostro de Richard pasó por una secuencia. Rojo, luego blanco, luego un tipo de gris jaspeado que nunca había visto en una persona viva. Alrededor de la sala, podía ver la reacción extendiéndose. Margaret llevándose la mano a la boca. El ceño fruncido del tío Don, primos intercambiando miradas. Fue entonces cuando Garrett se puso de pie. Mi hermano, el hijo dorado, el abogado, el que siempre conocía el ángulo correcto, se adelantó con las manos levantadas en un gesto de calma. «Señor Caldwell», dijo suavemente, «aprecio su preocupación, pero cualquier documento al que esté haciendo referencia puede ser impugnado en el proceso legal apropiado». «Usted redactó la petición, ¿verdad, señor Brennan?» Caldwell se volvió para enfrentarlo. Su voz era tranquila, precisa, quirúrgica. «Usted preparó una presentación para cambiar la beneficiaria de un fideicomiso irrevocable en nombre de su padre, quien también es el fiduciario. Tengo los correos electrónicos». La compostura de Garrett no se hizo añicos. Se evaporó. Un momento era un abogado seguro, al siguiente era un hombre cuya boca se había quedado floja y cuyos ojos habían girado involuntariamente, inequívocamente, hacia su padre. «Papá», dijo en voz baja. «Necesitamos hablar en privado». Richard ni siquiera lo miró. «No, no tengo nada que ocultar». La tía Margaret se levantó de su silla. Su voz cuando habló cargó la autoridad particular de una mujer que había visto a una familia mentirse a sí misma durante décadas y finalmente había tenido suficiente. «Richard», dijo, «deje que el hombre hable». Un murmullo de acuerdo se extendió por la sala, no fuerte, no desafiante, pero presente. Como las primeras grietas en un lago congelado antes de que toda la superficie ceda. Mi padre miró alrededor de la sala y vio quizás por primera vez que la audiencia que había reunido para su propia actuación ya no estaba de su lado. «Esto es absurdo», dijo. Pero su voz había perdido su resonancia de sala de tribunal. Sonaba más pequeña, más delgada, como papel de seda sostenido ante la luz. Mi padre hizo lo que mi padre siempre ha hecho. Cuando siente el suelo moviéndose bajo sus pies, escaló. «Todos escúchenme». Levantó ambas manos, palmas hacia afuera, el gesto de un hombre restaurando el orden en una sala de tribunal. «Este hombre», señaló con el dedo a Caldwell, «fue contratado por mi madre hace años cuando ya estaba en deterioro. Ha estado llenándole la cabeza a Tori de fantasías. Este es un asunto de familia, y no voy a permitir que un extraño». «Richard», la voz de Caldwell cortó como una hoja. «Le serví a su madre durante 20 años. No soy un extraño y estoy aquí porque usted violó los términos de un instrumento legal que juró como fiduciario respetar.
Fuera. La voz de mi padre se quebró en la palabra. Señaló la puerta. Salga de esta casa ahora mismo o juro a Dios que lo haré arrestar por allanamiento. Caldwell lo miró por un largo momento. Luego cerró su maletín con un clic deliberado, lo metió bajo el brazo, y asintió, no en derrota, sino en reconocimiento, como un jugador de ajedrez que reconoce los siguientes 3 movimientos. Me iré, dijo con calma, pero regresaré a las 2 esta tarde, para la lectura formal del patrimonio de Eleanor Brennan, la cual usted programó, señor Brennan. Está en su propio calendario. Hizo una pausa en el umbral, y no vendré solo. La puerta principal se cerró detrás de él con un suave clic. Mi padre se volvió de nuevo hacia la sala. 30 caras, algunas confundidas, algunas incómodas, unas pocas, Margaret, Janie, abiertamente escépticas. Se alisó la camisa, ajustó su reloj, y reensambló su compostura de la manera en que un hombre endereza un cuadro después de un terremoto. Lo siento, todos tuvieron que ver eso, dijo. Tori contrató a algún abogado de segunda categoría para causar problemas. Es lo que ella hace. Huye de la responsabilidad y luego causa caos desde lejos. Sacudió la cabeza con tristeza practicada. Esta tarde, leeré el testamento de mamá como corresponde, y todo quedará claro. Se los prometo. Garrett, que había estado parado congelado junto al sofá, se volvió a sentar y jaló su laptop sobre sus rodillas. Sus dedos se movieron rápidamente, borrando algo que después me daría cuenta. Correos electrónicos. La sala exhaló. La gente regresó a su café, sus conversaciones, sus hijos. La crisis había sido diferida. Richard Brennan todavía estaba en control, o eso creía. Las 2 estaban a 5 horas de distancia. El reloj en la repisa de la chimenea, una pieza de aniversario de cristal Waterford que había pertenecido a mi abuela, contó cada segundo. Yo estaba estacionada afuera de un Stumptown Coffee en la calle División, viendo la lluvia trazar líneas torcidas por mi parabrisas. Mi Honda Civic 2014, 147,000 millas. Un pequeño golpe en el parachoques trasero de un estacionamiento de la universidad no era el tipo de auto que hacía que nadie mirara 2 veces. Y esa mañana, la invisibilidad era exactamente lo que necesitaba. Mi laptop estaba abierta en el asiento del pasajero. A las 8:17 de la mañana, había enviado un correo electrónico formal a la División de Gestión de Fideicomisos de US Bank solicitando confirmación escrita. Confirmación de mi estatus como beneficiaria del fideicomiso irrevocable Eleanor M. Brennan. A las 9:41, llegó la respuesta de una oficial de fideicomiso llamada Patricia Langley. Estimada señorita Brennan, esto es para confirmar que usted es la única beneficiaria nombrada del fideicomiso irrevocable Eleanor M. Brennan. Cuenta número. El corpus del fideicomiso de 620,000 pesos permanece intacto y no ha sido distribuido. El 14 de octubre, el fideicomisario actual, Richard A. Brennan, presentó una petición para modificar la designación de beneficiaria, pero no ha sido aprobada por el tribunal. No se puede hacer ninguna distribución sin su autorización escrita. Lo leí 3 veces, luego lo guardé. Hice una copia de seguridad e imprimí una copia en la oficina de FedEx a 2 cuadras de distancia. A las 11:15, llamó Caldwell. Lo echaron, dijo, con algo que podría haber sido seca diversión. Amenazó con llamar a la policía. Lo sé. Mi primo Danny me mandó un mensaje. 2, Tori. Estaré estacionado en la siguiente cuadra. Tú entras primero. Yo sigo. Ok. Una pausa. ¿Estás segura de esto? Una vez que se haga, no hay marcha atrás. Miré hacia afuera la lluvia. Una mujer pasó junto al auto tomando la mano de una niña pequeña. Las 2 salpicando charcos,
riendo de nada. La simple y estúpida belleza de las personas que se sentían seguras. He estado dando marcha atrás toda mi vida, señor Caldwell. En cada feriado, cada llamada telefónica, cada vez que me tragué algo que debería haberme hecho escupir. Estoy harta de dar marcha atrás. Entonces nos vemos a las 2. Colgué, abrí el espejo de la visera del sol. El rostro que me devolvía la mirada estaba pálido, cansado, y absolutamente seguro. Me subí la cremallera del abrigo, revisé la carpeta por última vez. Copia del fideicomiso notariada. Confirmación bancaria impresa. Cadena de correos electrónicos con pantallazos y marcas de tiempo. Carta escrita a mano de la abuela. Todo en orden. Todo real. Arranqué el motor. Dentro de la casa Brennan, la mañana se extendía como una liga de hule estirada demasiado fuerte. Danny me contó después cómo se veía desde adentro. Después de que Caldwell se fue, la relajada tranquilidad post-día de Acción de Gracias se había agriado. La gente todavía conversaba, todavía servía café, todavía picoteaba el pastel sobrante, pero la conversación tenía una nueva corriente subterránea. El tipo de tensión donde todos están hablando del clima, pero pensando en el terremoto. La tía Margaret acorraló a mi madre en el pasillo junto al baño de huéspedes. Linda, dijo en voz baja. ¿Está Richard seguro de que todo está en orden? Ese abogado esta mañana no parecía un hombre que estuviera faroleando. Los ojos de mi madre estaban enrojecidos. No sé, Margaret. Richard no me habla de las finanzas. Nunca lo ha hecho. Margaret la miró por un largo momento y no dijo nada. Lo cual viniendo de Margaret lo decía todo. En la cocina, Danny sacó su teléfono y me mandó un mensaje. ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? Respondí, estoy bien. Llego a las 2. Por favor estén en el cuarto cuando llegue. Me escribió de vuelta al instante. No me voy a ningún lado. Mientras tanto, en el estudio de mi padre, el cuarto con el sillón de cuero, los volúmenes legales en estantes de caoba, las fotos enmarcadas de Richard estrechando la mano de varios jueces de Oregón. Mi padre estaba haciendo llamadas telefónicas. Danny lo escuchó a través de la puerta, cada vez más fuerte con cada intento. Era el viernes después del Día de Acción de Gracias. Cada oficina de abogados en Portland tenía el buzón de voz activado. Richard Brennan, ex juez, no podía comunicarse con ni un solo abogado. Garrett apareció en el umbral del estudio. Papá, dijo con cuidado. Tal vez deberíamos posponer la lectura. Darnos tiempo para. No, la voz de mi padre era de granito. Yo no me retiro. No ante Harold Caldwell, no ante Tori, no ante nadie. Hoy hacemos esto. Garrett cerró la boca. Se veía, dijo Danny, como un hombre que acaba de darse cuenta de que el bote salvavidas tiene un agujero. El reloj Waterford en la repisa de la chimenea marcó el mediodía. 2 horas. A las 12:30, entré a la oficina de Caldwell por última vez antes de que todo cambiara. Tenía el dossier completo extendido sobre su escritorio en 4 pilas ordenadas. Me senté frente a él, y me llevó por cada una punto por punto, de la manera en que un cirujano revisa una radiografía antes de cortar. Pila 1, el fideicomiso irrevocable original. Papel color crema, sello notarial, la firma de Eleanor en tinta azul. Firme, deliberada, nada parecida a la letra de una mujer confundida. A su lado, la carta del médico del doctor. Margolis confirmando la competencia cognitiva en el momento de la firma. Con fecha sellada, refrendada. Pila 2, la cadena de correos electrónicos entre Richard y Garrett, impresa con todos los metadatos mostrando marcas de tiempo,
direcciones de remitente e información de enrutamiento. Las palabras "no va a pelearlo", resaltadas en amarillo en la última página. Pila 3. La carta de Patricia Langley en US Bank confirmando mi estatus como única beneficiaria y el saldo intacto del fideicomiso de 620,000 pesos. Pila 4. Un documento que no había visto antes. Caldwell lo deslizó sobre el escritorio. La escritura de la casa en Hawthorne Street. Lo miré. La colonial, dijo. La casa familiar. La escritura ha estado a nombre de Eleanor desde 1981. Ella compró la propiedad con una herencia de su madre antes de casarse con tu abuelo. Richard nunca la fue dueño. Supuso, como supone la mayoría de las cosas, que era suya por defecto. Caldwell dio un golpecito al documento. Bajo los términos del fideicomiso, al fallecimiento de Eleanor, la propiedad se transfiere a la beneficiaria nombrada. Me quedé mirando la escritura. La casa de mi padre, la casa donde se había sentado a la cabecera de la mesa, donde me había castigado frente a 30 personas, donde había construido todo su reino de autoridad, nunca había sido suya. Él no sabe esto, dije. Nunca leyó el documento completo del fideicomiso, confirmó Caldwell. Leyó las primeras 3 páginas, las que lo nombraban fideicomisario, y se detuvo. Por supuesto que lo hizo. Richard Brennan nunca había necesitado leer la letra pequeña. Él era la letra pequeña. Él era la última palabra. O al menos eso siempre había creído. Junté las 4 pilas en la carpeta Manila. Caldwell colocó los originales de regreso en su maletín. Yo entro primero, dije. Tú llegas cuando te hago la señal. ¿Cómo sabré? Lo sabrás. Nos dimos la mano. Su apretón era firme, y sus ojos detrás de esos anteojos de montura dorada sostenían algo que no había visto en ningún adulto de mi familia desde que murió mi abuela. Confianza. A la 1:45, conduje por Hawthorne Street por segunda vez en 24 horas. La lluvia había parado. Un fino sol de noviembre se abría paso entre las nubes, convirtiendo la calle mojada en un espejo. Los robles a lo largo de la cuadra estaban casi completamente pelados, sus ramas trazadas negras contra el cielo pálido como grietas en porcelana. Conduje despacio. No estaba ganando tiempo. Estaba recordando. Esta era la calle donde la abuela Eleanor me enseñó a andar en bicicleta. La acera donde me llevó caminando a la escuela el año en que mis padres no podían tomarse la molestia. El jardín delantero donde se había arrodillado junto a mí en la tierra y me había mostrado cómo trasplantar una plántula sin disturbar sus raíces. El secreto, había dicho, presionando mi pequeña mano en la tierra, es tomar toda la bola de raíces. No dejas ninguna parte de ti misma atrás. Mi teléfono vibró. Linda. Me orillé y contesté. Tori, ¿dónde estás? La voz de mi madre era tensa, suplicante. Tu padre está furioso. Solo ven a casa y discúlpate y todo esto puede terminar. Por favor. Mamá, dije. Voy a casa, pero no a disculparme. Un silencio, luego muy pequeño. ¿Qué vas a hacer? Lo correcto. Colgué. Estacioné en la cuadra detrás de la casa junto al sedán plateado de Caldwell. Estaba sentado en el asiento del conductor, maletín en el regazo, anteojos de lectura puestos. Me miró a través del parabrisas y asintió una sola vez. Salí del auto, abrigo de camello, bolsa de lona con la carpeta Manila adentro. Mis manos estaban firmes. La reja estaba abierta. La puerta principal estaba sin llave. Desde adentro, podía escuchar voces. El murmullo de 30 personas reunidas y esperando a que Richard Brannan les dijera cómo se supone que funciona el mundo.
Subí los escalones del porche que había construido mi abuela y empujé la puerta. Me colé por la entrada de la cocina y me quedé parada en el pasillo justo fuera de la vista de la sala. A través del arco, podía ver la escena que mi padre había montado. La sala había sido reorganizada. Sillas traídas del comedor, del estudio, incluso del porche, todas mirando hacia la chimenea como bancas mirando hacia un altar. 30 personas sentadas y atentas. Rachel estaba de pie frente a ellas con su Oxford planchado, anteojos de lectura posados en la nariz, montura de carey, los que usaba en el estrado. En su mano, una sola hoja de papel. La sostenía de la manera en que los jueces sostienen los veredictos, lo suficientemente alto para que todos pudieran verla, lo suficientemente bajo para que nadie pudiera leerla. Gracias a todos por estar aquí, dijo. Como saben, el fallecimiento de mi madre dejó ciertos asuntos por resolver. He revisado cuidadosamente sus deseos con la participación de Garrett, y quiero compartir el plan de distribución que ella pretendía. Hizo una pausa para crear efecto. El salón estaba en silencio. El fideicomiso familiar será consolidado bajo mi administración. El fondo educativo, 620,000 pesos, será transferido a Garrett para la custodia de la próxima generación. Levantó la vista como si verificara su audiencia. En cuanto a Tori, una pequeña y misericordiosa sonrisa. Mamá quería que tuviera un gesto de buena voluntad. 5,000 pesos. Algunos asentimientos comprensivos. Meredith puso la mano en el brazo de Garrett. Garrett bajó los ojos en una actuación de humildad tan pulida que podría haber ganado un premio. ¿Alguna pregunta?, preguntó mi padre. Desde el pasillo, tomé un respiro, saqué la carpeta manila de mi bolsa, y entré al salón. Detrás de mí, la puerta principal se abrió en silencio. Harold Calvel entró. Quiero que imaginen esto por un segundo. Entras a un cuarto. 30 de tus parientes están sentados ahí. Tu padre acaba de decirles a todos que vale 5,000 pesos. Sostiene un papel como si fuera un mazo. ¿Y tú? Tú sostienes la verdad. ¿Qué harían? Díganme en los comentarios. Y si todavía no se han suscrito, este es el momento. Porque lo que pasó después en esa sala es algo que nadie en mi familia ha olvidado jamás. Todas las cabezas en el salón se voltearon. 32 rostros, algunos sorprendidos, algunos confundidos, unos pocos genuinamente contentos de verme. Mi primo Danny, sentado en la fila del fondo, me hizo un pequeño gesto de asentimiento. La tía Margaret se enderezó en su silla. La expresión de mi padre pasó por 3 fases en 2 segundos. Sorpresa, molestia, luego un endurecimiento, la máscara del juzgado volviendo a su lugar. Bueno, dijo, la hija pródiga regresa. Algunas risas obligatorias de la multitud. Supuse que esta vez te había sido para siempre. ¿Estás aquí para disculparte con tu hermano? No, dije. Mi voz era firme, calmada de una manera que me sorprendió, porque mi corazón golpeaba contra mis costillas tan fuerte que estaba segura de que la gente podía verlo a través de mi abrigo. Estoy aquí para escuchar el testamento, el real. Pasé junto a él, junto a su dedo señalador, junto a su reloj Cartier, junto a la silla donde había presidido durante 30 años, y puse la carpeta manila sobre la mesa junto a la chimenea. Caldwell entró detrás de mí, maletín, traje gris, la tranquila autoridad de un hombre que había hecho esto durante décadas. ¿Qué es esto?, dijo Richard. La molestia se estaba agriando en algo más feo ahora. Te dije esta mañana que salieras de mi casa. Me volteé para encarar el salón. No a mi padre, al salón, a las personas. Lamento interrumpir, dije, pero lo que mi padre acaba de leer no es el testamento de mi abuela. No es su documento de fideicomiso.
Es un plan de distribución que él mismo escribió. Puse mi mano sobre la carpeta. Este es el fideicomiso irrevocable original que Eleanor Brennan ejecutó hace 8 años. Fue archivado con su abogado, el señor Caldwell, y verificado por U.S. Bank, la institución que administra el fondo del fideicomiso. Abrí la carpeta. Mi abuela nombró a una sola beneficiaria. A mí. Silencio. No el silencio cortés y performativo de una reunión familiar. El silencio atmosférico y absoluto de un salón lleno de personas que acaban de darse cuenta de que están presenciando algo que no puede deshacerse. El rostro de mi padre se drenó de color. No gradualmente, todo a la vez, como si alguien hubiera jalado un tapón. La tía Margaret dijo clara y firmemente, déjenla hablar. Caldwell se adelantó. Abrió su maletín sobre la mesa junto a mi carpeta manila, sacó el documento original del fideicomiso y lo sostuvo en alto para que el salón pudiera ver el sello rojo del notario. El estado de Oregón, rojo brillante como un semáforo contra el papel color crema. Este es el fideicomiso irrevocable de Eleanor Margaret Brennan, dijo. Su voz llegaba de la manera en que llegan las voces de los buenos abogados, sin gritar, sin esfuerzo. Ejecutado el 14 de marzo, hace 8 años. Estuve presente en la firma junto con 2 testigos independientes, una exsecretaria de juzgado llamada Dorothy Haynes y una contadora pública llamada Robert Vass. Ambas están disponibles para confirmar. Comenzó a leer. La fideicomitente, Eleanor M. Brennan, por medio del presente establece este fideicomiso irrevocable para el beneficio exclusivo de su nieta, Victoria Troy Brennan. Hizo una pausa y miró al salón por encima de sus anteojos. Corpus del fideicomiso, una suma de 620,000 pesos en custodia y administración de U.S. Bank, Portland, Oregón. Adicionalmente, la propiedad inmueble ubicada en 4714 Hawthorne Street, Portland, Oregón, escritura registrada bajo el condado de Multnomah, adquirida originalmente en 1981. Se transferirá a la beneficiaria al fallecimiento de la fideicomitente. Un jadeo, audible, colectivo, recorrió el salón. El tío Don se inclinó hacia adelante tanto que su silla crujió. Margaret cerró los ojos brevemente, luego los abrió y miró directamente a mi padre. La casa, alguien susurró desde la fila del fondo. Le dejó la casa. Caldwell continuó. Como fideicomisario, a Richard Brennan se le otorgó únicamente autoridad administrativa. Estaba expresamente prohibido de alterar la designación de beneficiaria, distribuir fondos sin el consentimiento escrito de la beneficiaria, o gravar la propiedad inmueble de ninguna manera. Caldwell bajó el documento y miró a mi padre. En los últimos 3 meses, el señor Brennan presentó una petición para cambiar la beneficiaria a su hijo, Garrett, alegando que no había podido localizar a la señorita Brennan. También omitió notificarla de la existencia del fideicomiso después del fallecimiento de Eleanor, como lo requiere la ley de Oregón. Caldwell metió la mano al maletín y sacó la cadena de correos electrónicos impresa. La sostuvo en alto, el resaltado amarillo visible desde el otro lado del salón. Estos son correos electrónicos entre Richard Brennan y Garrett Brennan en los que Garrett redactó la petición fraudulenta y Richard la aprobó. Leyó en voz alta la línea que se había grabado en mi memoria. No va a pelearlo. Nunca pelea nada. Esa es la belleza de esto, papá. El salón se volteó a mirar a Garrett. Mi hermano estaba sentado muy quieto, su mano congelada sobre el brazo de Meredith. Su rostro había adquirido el color de la ceniza. Meredith, lenta y cuidadosamente, extrajo su brazo de debajo de su mano y dobló los suyos propios en su regazo. La tía Margaret sacudió la cabeza. El tío Don murmuró algo entre dientes. Jenny se puso de pie desde su silla en la fila del fondo y caminó hacia adelante para pararse junto a mí, sin decir nada,
Solo estando ahí. Presente. Mi padre abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Estaba confundida, dijo, pero las palabras salieron raídas, desgastadas de tanto uso. Mi madre no sabía lo que estaba afirmando. La respuesta de Caldwell fue inmediata y quirúrgica. El médico de su madre, la doctora Helen Margolis, realizó una evaluación cognitiva la misma semana de la firma. Los resultados están documentados e incluidos en este archivo. Colocó el informe médico sobre la mesa. Eleanor Brennan obtuvo un puntaje en el percentil 93 para su grupo de edad. Estaba más aguda que la mayoría de las personas en este salón. Un largo momento de silencio. Luego desde el fondo, la tía abuela Judith, de 81 años, la hermana menor de Eleanor, que había dicho casi nada en 2 días, habló. Eleanor me habló del fideicomiso, dijo tranquilamente. Hace 8 años, dijo que Richard intentaría tomarlo, pero que se había asegurado de que no pudiera. Ella lo sabía. Siempre lo supo. Mi padre miró a Judith, luego a Margaret, luego al salón lleno de rostros que ya no lo miraban con respeto, deferencia, ni siquiera con neutralidad cortés. Lo miraban de la manera en que miras algo que acabas de descubrir que estaba podrido por dentro. Él mismo había reunido a su audiencia, y acababan de convertirse en su jurado. Mi padre se volvió contra Garrett. La alianza, la que habían construido durante 33 años de privilegio compartido, se derrumbó en una sola oración. Di algo. La voz de Richard se quebró, en carne viva y dentada. Eres el abogado. Impúnalo. Haz algo. Garrett no se movió. Estaba sentado en el sofá, la computadora portátil todavía sobre las rodillas, y habló con una voz tan baja que solo la fila del frente podía escucharlo claramente. Papá, irrevocable significa irrevocable. No puedes impugnarlo. Te lo dije desde el principio. Me dijiste que lo manejarías. La mano de mi padre cayó sobre el respaldo de una silla del comedor con un golpe que hizo estremecer a los primos más cercanos. Sus nudillos se pusieron blancos alrededor de la madera. Dijiste que nunca se enteraría. Y ahí estaba. Frente a 30 testigos, mi padre confirmó cada detalle que Harold Caldwell acababa de presentar. Garrett le había dicho que era arriesgado. Richard había seguido adelante de todos modos, y los dos habían acordado por escrito que yo era demasiado pasiva para pelear. La copa de vino tinto que Richard había estado sosteniendo, la misma de la que había estado bebiendo cuando me castigó la noche anterior. Se le deslizó de la otra mano y se hizo añicos en el piso de madera. El rojo oscuro se derramó sobre el suelo y se extendió lentamente hacia la alfombra persa, y nadie se movió a limpiarlo. Luego algo cambió. La postura de mi padre cambió. La agresión se drenó, y en su lugar vino algo que le había visto usar 1000 veces antes. Con mi madre, conmigo, con cualquiera que lo acorralara. Suavizó la voz. Bajó los hombros. Se volteó hacia mí con ojos brillantes. Tori, cariño. La palabra cariño aterrizó como un billete falso en un mostrador. Solo estaba tratando de proteger los activos de la familia. Eres joven. No tienes experiencia con este tipo de dinero. Hacía esto porque te quiero. Lo miré. El hombre que había llamado mi carrera un chiste, que me había sentado en la mesa de los niños, que me había castigado a los 29 años frente a cada pariente que tenía. Que le había dicho a un tribunal que no había podido encontrarme cuando yo dormía en su propia casa. Dejé que el silencio se sostuviera por 3 segundos. Luego dije, no hiciste esto porque me quieres, papá. Lo hiciste porque nunca has creído que una hija merece lo mismo que un hijo, y eso no es amor. Eso es control. Mi madre se puso de pie. No me había dado cuenta de que estaba llorando,
pero su rostro estaba húmedo y sus manos temblaban. Miró a mi padre, el hombre junto al que había permanecido en silencio durante 35 años, y dijo con una voz que tembló pero no se quebró. Le debes una disculpa, Richard. Se la has debido toda su vida. El salón contuvo el aliento. Mi padre miró a mi madre como si hubiera hablado en un idioma que no reconocía. Luego me miró a mí, luego a los 30 rostros que lo observaban. No dijo nada. Se volteó y caminó hacia su estudio y cerró la puerta. En los minutos que siguieron, el salón se reorganizó. No los muebles, sino las personas. Las líneas invisibles de lealtad que habían estructurado cada reunión de los Brennan por tanto tiempo como podía recordar se desplazaron silenciosa y permanentemente como placas tectónicas. La tía Margaret me llegó primero. Me jaló hacia un abrazo que olía a Chanel número 5 y café, y me dijo cerca al oído, tu abuela estaría tan orgullosa de ti ahora mismo, cariño. Tan orgullosa. Jenny me apretó el hombro. Siempre supe que eras la más fuerte de esta familia, dijo. Solo que nunca habías necesitado demostrarlo antes. Primos con quienes no había hablado en años se acercaron. Un apretón de manos, un gesto de asentimiento, un callado lo siento, Tori. No todos. Algunos se quedaron sentados, incómodos, mirando el suelo. Unos pocos se pusieron de pie y se fueron. No en protesta, sino de la manera en que las personas abandonan un cuarto donde algo se ha roto y no saben cómo arreglarlo. Garrett se levantó del sofá. No me miró. Tomó el brazo de Meredith y caminó hacia la puerta principal. Meredith se detuvo en el pasillo, levantó la mano y desabrochó su collar de perlas, el collar Mikimoto que había llevado todo el fin de semana como una insignia de estatus. Y lo dejó caer en el bolsillo de su abrigo, como si quisiera hacerse más pequeña, menos visible, menos asociada. Caldwell ya estaba organizando los documentos de regreso en su maletín. Presentaré la petición para remover al señor Brennan como fideicomisario el lunes a primera hora, me dijo. El proceso judicial toma aproximadamente 30 días. Mientras tanto, el fideicomiso está congelado. Sin distribuciones, sin cambios. Asentí. La sala se estaba vaciando lentamente. El mantel del Día de Acción de Gracias sobre la mesa estaba arrugado y manchado de vino tinto. El reloj de cristal Waterford en la repisa de la chimenea marcaba las 2:47 de la tarde. Todo había tomado 47 minutos. 30 años de silencio respondidos en 47 minutos. El lunes por la mañana, Harold Caldwell presentó 3 documentos ante el Tribunal de Circuito del Condado de Multnomah. El primero fue una petición para remover a Richard A. Brennan como fideicomisario del fideicomiso irrevocable L&M. Brennan, citando incumplimiento del deber fiduciario, específicamente la omisión de notificar a la beneficiaria. La tergiversación ante el tribunal respecto al paradero de la beneficiaria y el intento no autorizado de modificar un instrumento irrevocable. El segundo fue una solicitud formal para nombrar a Caldwell como fideicomisario interino hasta que yo pudiera designar un reemplazo permanente. El tercero fue una queja presentada ante el Colegio de Abogados del Estado de Oregón contra Garrett R. Brennan alegando violación de las normas de conducta profesional, específicamente la redacción de una petición fraudulenta para beneficiar a un familiar inmediato ocultando un conflicto de interés. En 2 semanas, el tribunal otorgó la remoción del fideicomisario de manera interina. Richard no la impugnó. Su propio abogado, un hombre llamado Foster de una firma de nivel medio en Lake Oswego, a quien finalmente había logrado contactar el lunes siguiente. Le aconsejó sin rodeos que no tenía fundamento legal. Irrevocable significa irrevocable, juez Brennan, supuestamente dijo Foster. Y la evidencia por correo electrónico es contundente. Si pelea a esto, va a perder, y le costará $60,000 descubrirlo.
El fideicomiso educativo de 620,000 pesos fue transferido a una cuenta a mi nombre en US Bank. Patricia Langley, la oficial del fideicomiso, me llamó personalmente para confirmar. La escritura de 4714 Hawthorne Street fue actualizada. Mi nombre reemplazó al de Eleanor como propietaria. La casa colonial, la reja de hierro forjado, la mesa de roble del comedor, el jardín donde mi abuela cultivaba peas, era mío. Y Garrett, el hijo dorado, el orgullo de la familia, recibió una notificación formal de investigación del Colegio de Abogados de Oregón. El proceso tomaría meses, pero el resultado ya estaba tomando forma. Una suspensión de 6 meses de su licencia por violaciones éticas. Su cliente más importante, una firma de bienes raíces comerciales, lo abandonó a los pocos días de que la queja se volviera semipública. Discretamente pasó a la consultoría corporativa, un trabajo que no requería membresía en el Colegio de Abogados y convenientemente ninguna aparición en juzgados. Mi padre me llamó una vez, 3 días después de la presentación. Contesté porque pensaba, incluso entonces, incluso después de todo, que tal vez diría las palabras. No lo hizo. Dijo, has destruido esta familia. Yo dije, no, papá, fuiste tú. Yo solo traje los comprobantes. Colgó. No he sabido nada de él desde entonces. 2 semanas después de la orden judicial, conduje hasta Hawthorne Street con una sola llave en un anillo de latón liso que Caldwell me había entregado sobre su escritorio. Es tuya, había dicho simplemente. Y por alguna razón, esas 2 palabras me deshicieron más que cualquier otra cosa. Me estacioné en la calle. Los robles estaban completamente pelados ahora, sus ramas formando una celosía contra el cielo de diciembre. La reja de hierro forjado se abrió con un chirrido que había escuchado 10,000 veces. Los escalones del porche, la abuela Eleanor los había reemplazado en 2009, cedro sobre el pino viejo, todavía tenían su tapete de bienvenida, verde desteñido, un patrón de helechos. Giré la llave. La puerta se abrió hacia el vestíbulo, y el olor me golpeó primero. Cera para muebles, libros viejos, un rastro de los saquitos de lavanda que mi abuela guardaba en cada armario. La casa estaba en silencio de una manera que nunca había experimentado. La presencia de mi padre siempre había sido la frecuencia dominante aquí. Su voz llenando cada cuarto, sus opiniones ocupando cada conversación. Sin él, la casa respiraba diferente. Respiraba como si finalmente estuviera descansando. Caminé por cada cuarto lentamente. La sala, donde 30 personas habían estado sentadas y habían visto cambiar mi vida. El comedor con la mesa de roble todavía mostrando tenues anillos de agua de las copas de vino tinto. La cocina donde había fregado una asadera sola mientras mi familia reía. En el cuarto de al lado, arriba, mi habitación, el póster, la cama de una plaza, la mesita de noche con el cajón vacío. La habitación principal de la abuela, su silla de lectura junto a la ventana, una pila de novelas en la mesa lateral, un par de anteojos que ya nunca usaría. Luego el jardín. Me quedé parada en la puerta trasera y miré lo que había sido el orgullo de Eleanor Brennan. Los canteros de peonías, ahora marrones y enredados, bordeados de boy crecido. El sendero de piedra que ella misma había colocado era apenas visible bajo las hojas muertas. El baño de pájaros estaba seco. Me arrodillé, presioné las palmas planas contra la tierra fría, cerré los ojos. Lo arreglaré, abuela, dije. Lo haré volver. Y lo supe con la certeza que solo el duelo y el amor y la buena tierra bajo las uñas pueden dar, que lo haría. Una semana después, en un sábado por la mañana lo suficientemente frío para ver el aliento, conduje 90 minutos al oeste hasta Cannon Beach. No había estado ahí en 6 años. La última vez fue el verano antes de que la salud de la abuela empezara a deteriorarse. Las 2 sentadas en el porche del Cedar Cottage,
tomando té de manzanilla, viendo Bayside Rock tornarse ámbar bajo el atardecer mientras la marea retrocedía y dejaba la arena brillando. Había dicho, este es mi lugar favorito en la tierra, Tori. Cuando me haya ido, quiero que alguien que lo ame lo conserve. Pensé que estaba siendo sentimental. Estaba siendo precisa. La cabaña era más pequeña de lo que recordaba. O quizás yo era más grande. Tejas de cedro desgastadas, un porche que rodeaba dos lados, aire salado tan denso que podía saborearlo. La llave, otra de latón, también de Caldwell, giró suavemente, y la puerta se abrió hacia un espacio que todavía olía a ella. Lavanda, libros de bolsillo viejos, el aroma levemente dulce de las paredes de cedro en invierno. Sobre la mesa de la cocina había una caja de madera, no escondida, puesta ahí deliberadamente, como si hubiera sabido exactamente quién entraría por esa puerta y cuándo. Levanté la tapa. Dentro, una pila de fotografías, la abuela y yo, de los 5 a los 22 años, en esta misma cabaña, plantando hierba de playa en las dunas, construyendo un fuerte de madera a la deriva. Paradas en botas de lluvia iguales en una tarde tormentosa de julio, las dos sonriendo como tontas. Bajo las fotografías, una carta, corta esta vez, solo unas pocas líneas. Tori, si estás leyendo esto, fuiste lo suficientemente valiente. Sabía que lo serías. Esta casa es tuya. Siempre lo fue. Solo la estaba manteniendo caliente para ti. Empieza de nuevo aquí si lo necesitas, o ven cuando el mundo sea demasiado. De cualquier manera, está esperando. Estoy muy orgullosa de ti. Siempre, abuela. Me senté en el porche, su porche, mi porche, y lloré. No como había llorado en la cama de una plaza en Hawthorne Street, sofocada y avergonzada. Esto era diferente. Este era el tipo de llanto que abre algo en lugar de cerrarlo. El tipo que te deja más liviana, no más vacía. El océano era gris y vasto y completamente indiferente a todo lo que había pasado en esa sala, y había un extraño consuelo en eso. La marea no le importaba la voz de juzgado de Richard Brennan. Las olas no sabían lo que era un fideicomiso irrevocable. Haystack Rock había estado ahí parada durante 15 millones de años, y seguiría parada mucho después de todos nosotros. Los Brennan, los rencores, las mesas plegables habían quedado atrás. Me sequé el rostro, tomé un respiro de aire salado, y por primera vez en meses, sentí algo cuya forma casi había olvidado. Paz. Ese domingo por la noche, de vuelta en Portland, me senté a la mesa de roble del comedor en la casa de Hawthorne, mi casa, y escribí un correo electrónico a mi familia. Lo escribí una vez, lo leí 2 veces, y lo envié sin un tercer borrador porque sabía que si seguía revisando, empezaría a suavizar cosas que necesitaban seguir siendo afiladas. Para Richard Brennan, Linda Brennan, Garrett Brennan. No quiero cortar a nadie de mi vida. Ese nunca fue el punto. Pero no voy a volver a una relación donde me menosprecien, me descarten, o me traten como menos. Si quieren tener una relación conmigo, será bajo términos de respeto mutuo, no de jerarquía. La puerta está abierta. Pero ahora se abre en ambas direcciones. Tori. Mi madre llamó 20 minutos después. Estaba llorando. Del tipo real, no del tipo ansioso. Lo siento mucho, Tori, dijo. Debería haberte defendido hace años. Tenía miedo de él. Eso no es una excusa. Es solo la verdad. Lo sé, mamá, dije. No te culpo, pero necesito que empieces a elegir lo correcto, no lo fácil. ¿Puedes hacer eso? Una larga pausa. Luego, voy a intentarlo. Garrett respondió por mensaje de texto a la mañana siguiente. 2 palabras. Entiendo. Lo leí, dejé el teléfono,
y no respondí. Entender era un comienzo, pero no era lo mismo que responsabilizarse. ¿Llegaría ahí o no? Ese era su trabajo, no el mío. Mi padre no respondió. No ese día, no la semana siguiente, no la semana después de esa. El silencio era su propio tipo de respuesta. Familiar, realmente. Richard Brennan había guardado silencio sobre las cosas que importaban toda mi vida. Al menos ahora había dejado de esperar que hablara. 6 meses después, la primavera había llegado a Portland y las peas estaban volviendo. Había pasado el invierno de rodillas en el jardín de mi abuela, podando, limpiando, aireando la tierra que se había agriado por 2 años de abandono. Las raíces eran más profundas de lo que había esperado. Habían sobrevivido el abandono. Solo necesitaban que alguien cortara el peso muerto y dejara entrar la luz. Conocía ese sentimiento. Con el préstamo estudiantil pagado, en su totalidad, 38,412 pesos, el cheque más satisfactorio que he escrito en mi vida. Usé una porción del fideicomiso para arrendar un pequeño espacio de estudio en el Distrito de las Artes de Alberta. Brennan Landscape Design, mi nombre en la puerta, realmente el nombre de mi abuela. El apellido Brennan significaba algo diferente para mí ahora. La casa de Hawthorne se había convertido tanto en hogar como en oficina. Convertí el estudio de la planta baja, el antiguo trono de Becher, el que tenía los estantes de caoba y el sillón de cuero, en un estudio de diseño. Reemplacé sus volúmenes legales con guías de identificación de plantas y llené los estantes con muestras de tierra y catálogos de semillas. Se sentía correcto. Se sentía como reescribir. Jenny venía los fines de semana a ayudar con el jardín. La tía Margaret llamaba todos los domingos por la mañana, exactamente a las 9. Solo llamando para saludar, decía, y luego hablábamos durante 1 hora. Linda vino a visitar por primera vez un jueves por la tarde en abril. La primera vez que entraba a la casa sin Richard a su lado. No dijimos mucho. Plantamos bulbos de tulipán a lo largo del camino de entrada, lado a lado, y eso fue suficiente. Richard rentó un apartamento al otro lado de la ciudad. Escuché por medio de Margaret que les decía a sus amigos que yo había robado la casa, que mi abuela había sido manipulada, que todo era culpa de Caldwell. La historia cambiaba dependiendo de la audiencia, pero siempre tenía el mismo final. Richard Brennan era la víctima. Algunas cosas, supongo, son verdaderamente irrevocables. La suspensión de Garrett del Colegio de Abogados de Oregón duró 6 meses. Se había pasado a la consultoría corporativa. Algo con logística, dijo Margaret. Él y Meredith se habían separado discretamente, aunque no conocía los detalles y no pregunté. No se había comunicado conmigo desde el mensaje de texto de entiendo. Dejé la puerta abierta como dije que haría. Solo que no iba a quedarme parada en el umbral esperando. Te cuento esta historia desde el porche de la cabaña de Cannon Beach. Es sábado. La marea está baja. Haystack Rock está haciendo lo que siempre hace, estar ahí parada, sólida y antigua e imperturbable ante algo tan temporal como una pelea familiar. Vengo aquí los fines de semana cuando necesito recordar cómo suena el silencio. La cabaña está exactamente como la dejó la abuela, excepto que he añadido un pequeño jardín de hierbas junto a los escalones del frente. Romero, tomillo, lavanda, el tipo de plantas que se fortalecen cuanto más viento reciben. No cuento esta historia para enseñarle una lección a nadie. No creo en eso. Cada familia es su propio país con sus propias leyes y sus propias guerras. Y las personas dentro de ellas son las únicas que conocen el mapa real. No puedo decirte qué hacer con tu padre, tu madre, tu hermano, tu herencia. Solo puedo contarte lo que hice yo. Esto es lo que sé ahora. El silencio no es acuerdo.
Pasé 29 años callada en la mesa del comedor, y las personas a mi alrededor tomaron ese silencio y lo llamaron consentimiento. No lo era. Era solo una mujer que todavía no había encontrado su evidencia. Esperar no es debilidad. Mi padre y mi hermano contaban con la idea de que yo no pelearía. Casi tenían razón. Lo que no tomaron en cuenta fue que hay una diferencia entre alguien que no puede pelear y alguien que está eligiendo cuándo hacerlo. Y lo último, lo que más importa, mi abuela no me dejó dinero. Me dejó prueba. Prueba de que alguien en mi familia me vio. A la real, a la que construye cosas, y decidió que valía la pena protegerla. No con palabras, con documentos, con planes, con el tipo de amor que contrata a un abogado y piensa 8 años hacia adelante. Esa es la herencia que cambió mi vida, no los 620,000 pesos, no las casas, sino el conocimiento de que valía la pena el esfuerzo. Todavía tengo el póster de Frank Lloyd Wright. Está en la pared de mi estudio ahora, detrás de mi mesa de dibujo, las orillas todavía rizándose. Lo miro cada mañana y pienso en la chica que lo pegó a los 16 años, que quería construir cosas hermosas y le dijeron que eso no era suficiente. Ella era suficiente. Siempre fue suficiente. Solo necesitaba el papeleo para probarlo. Temprano por la mañana, el jardín de Hawthorne. La tierra está húmeda de la lluvia de anoche. Y el aire huele de la manera en que huele el aire de Oregón en primavera. Verde y limpio y lleno de la particular promesa que viene de las cosas que deciden crecer. Estoy de rodillas en la tierra plantando peonías. La misma variedad que cultivaba mi abuela. Sarah Bernhardt siempre decía, porque era dramática, era rosada y duraba más de lo que nadie esperaba. La abuela tenía sentido del humor para todo, incluso para las flores. Las raíces entran, la tierra cubre. La presiono suave, firmemente, de la manera en que ella me enseñó. Toda la bola de raíces, nada queda atrás. El sol despeja la línea del techo y cae sobre el jardín en largas barras doradas. En algún lugar de la casa, mi café se está enfriando. En algún lugar de Portland, mi padre está despertando en un apartamento rentado y contándose a sí mismo una historia donde él es el héroe. En algún lugar del futuro, quizás se detenga. Me pongo de pie, me limpio la tierra de las manos, y noto algo en el porche delantero que no estaba anoche. Un sobre. Sin sello, sin dirección del remitente, solo mi nombre en una letra que reconocería en cualquier lugar. No la de la abuela esta vez, pero casi igual de familiar. Lo abro. Una sola línea. Lo siento por nunca haberme defendido. Ahora me defiendo. Mamá. Doblo la carta. La meto en el bolsillo de mi abrigo justo al lado de la abuela. La que cargo en todas partes. La papelería color crema con la tinta azul y las palabras que me salvaron la vida. 2 cartas, 2 mujeres, una que planeó con anticipación, y una que finalmente alcanzó el paso. Regreso a mi casa, la casa que construyó mi abuela, la casa que perdió mi padre, la casa que siempre estuvo destinada para alguien que la cuidara. Cierro la puerta y por primera vez en 29 años, se siente como llegar a casa. Gracias por quedarse hasta el final. Lo digo en serio. Si esta historia te hizo sentir algo, enojo, alivio, reconocimiento, esperanza, entonces hizo exactamente lo que necesitaba hacer. Dale like si resonó. Suscríbete si quieres más historias como esta, y revisa la descripción abajo. Hay otra historia esperándote ahí, y creo que también necesitas escucharla. Soy Joy Brennan y esa fue la última vez que me senté en la mesa de los niños.